Si a uno le pregunta, ¿cómo se siente un profesor cuando se jubila? Pues yo te diría que depende del profesor o la profesora, ¿no? Algunos se van dando palmas con las orejas y brincos, y otros lo están viviendo un poquito como un duelo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de ese apego que hay que realizar, y un poco estoy en ella, ¿no? Tampoco quiero exagerar, pero bueno, es que son muchos esfuerzos, mucho trabajo, en fin, mucha inversión afectiva metida en este oficio, ¿no? Este no es un oficio cualquiera, no estás trabajando con papeles, ni con ladrillos, ni con tuercas, ni con objetos, estás trabajando con personas de muchas edades, que además son encantadoras y que las ves crecer. Entonces es donde se plantean qué quieren ser cuando sean mayores, qué quieren estudiar, cómo se quieren formar. Les ves crecer físicamente, pero por días, ¿no? De un curso a otro. Eso es una cosa muy bonita, pero físicamente, académicamente, moralmente, en fin, en todos los planos y niveles. Y luego son ciudadanos que cada vez van tomando conciencia de cuál es su papel, y tiene que ser así. Tienen que estar formados, bien informados, tienen que tener una actitud crítica y que se comprometan en la mejora de su sociedad, que buena falta nos hace, ¿no? ¿Y cómo te sientes cada vez que vas al instituto ahora? Pues raro, ya te digo, bueno, a ver, me dicen, ¿a qué vienes? Digo, pues nada, que me deis besos. Digo, sí, parece que vienes a que te demos besos. Entro por la puerta, de las compañeras conserjes, los chicos, pero bueno, te hayas jubilado, Agustín, otra vez por aquí, ábrenos la clase. O te dicen las de guardia, estamos allí con los tuyos, ¿quieres meterte con ellos? Venga, me meto con ellos, al final te tiras la hora con ellos, ¿no? Bueno, me siento muy bien acogido, me siento muy querido, me siento muy a gusto. Claro, es lo que les digo yo a ellos. ¿A qué te vas a dedicar, Agustín? Digo, a echarlos de menos. Y además te lo digo de corazón, ¿no? Se digo de corazón que... Entonces, bien, pero tengo que romper, ya está. Si las cosas son así, de verdad que me voy muy tranquilo, no solo por, bueno, la sensación del trabajo bien hecho, y reconocido por la comunidad educativa, que es lo más importante, ¿no? Que es algo que no hace la administración. La administración educativa, especialmente esta que tenemos en Madrid, es una administración terrible que trata a sus empleados peor que la más dura empresa privada trata a sus trabajadores. Entonces, creo que el mejor reconocimiento es ese, pero que no es un reconocimiento a una persona en concreto. Yo creo que va mucho más allá. Yo me lo he tomado siempre así, como el reconocimiento del trabajo de muchísimos docentes que nos dejamos la piel, que no nos desmotivamos, que educamos en tiempos difíciles, ¿no? de desesperanza para muchos alumnos, porque ven que no funciona el ascensor social, que aquella ecuación de tú estudia, tendrás un trabajo, formarás una familia, serás autónomo y más libre, ¿no? Personalmente. Eso muchos han hecho su parte, tienen su carrera, tienen sus máster y acaban yéndose fuera o acaban precarios trabajando lo que buenamente pueden, ¿no? Entonces, en estos tiempos es más difícil educar y lo estamos haciendo muchísima gente. Yo, lo bueno que creo que tiene este pasillo de afectos, ¿no? que me dieron a mí, que me limitó a hacer mi trabajo lo mejor que he sido capaz, es que sea una noticia positiva de la escuela frente a las noticias negativas que aparecen, en el sentido de que hay acoso escolar, que hay agresiones a profesores. Por ejemplo, cuando un sindicato se dedica a hacer noticia de las agresiones a los profesores, como si fuera el pan nuestro de cada día, está haciendo spam, está haciendo propaganda de su sindicato, en vez de dedicarse a criticar al gobierno y a su política educativa. Hablar de que ha habido 300 agresiones a profesores, que es el 0,002 de 600.000 profesores que existen en España, es una tontería. Yo creo que estamos muy valorados en los centros, y lo dice la opinión pública, ¿no? Los colectivos profesionales que más prestigio social tienen son médicos, científicos, profesores de la pública, ¿no? Me parece que bueno, pues que por ahí van un poquito las cosas, ¿no? Y entonces, ¿crees que necesitamos más buenas noticias? No sé si Sí. eres consciente de eso, de que Sí. el vídeo que se grabó cuando tú saliste por el pasillito fue muy compartido y no sé si te sorprendió que eso fuera muy compartido, si no, porque al final eso es lo que tú dices, ¿no? Parece que esas cosas nos emocionan porque no son muy comunes, o por lo menos no son las cosas que tenemos acceso de la escuela pública, que al final es pues recortes, pues cosas malas, ¿no? O sea, cosas que son malas noticias, ¿no? Bueno, yo creo que es más común de lo que parece, y a veces lo que tienen los medios de comunicación en las redes sociales es que, bueno, dinamitan un poco todo, ¿no? Hacen que se salga de madre y se desborde. Muchos sitios, ¿no? A los profesores, profesoras, a los maestros, a las maestras,
cuando se van o sin irse, ¿no? Les hacen sus fiestas, les escriben sus cartulinas, les ponen dedicatorias, les muestran los afectos de mil maneras, y además me están contando muchos casos, y yo también los he vivido, ¿no? A un nivel evidentemente más pequeño y sin esa sobredimensión que se ha producido con este. Pero yo creo, fíjate, que esta sociedad necesita noticias positivas, porque a veces los medios de comunicación aplican aquella regla de una mala noticia es una buena noticia para nosotros, y eso habría que romperlo, ¿no? Una buena noticia, objetivamente, tiene que ser una buena noticia para todos, ¿no? Para toda la sociedad. No sé si habrá que dedicar un telediario, una sección, una parte de los programas radiofónicos a hablar de buenas noticias, de ustedes son formidables, ¿no? Porque realmente es la manera de recuperar la confianza en el género humano, que es, en fin, es algo realmente muy importante. Y bueno, si quieres, vamos a repasar un poco, vamos al pasado, ¿vale? Bueno, si quieres, recuérdame un poco esto que me contabas de, claro, tú, bueno, eres hijo de una persona que, bueno, fue perseguida por el régimen y tu abuelo fue fusilado, de hecho. Sí, eso ¿Cierto? no lo he dicho en ningún lado. ¿No? ¿Es así? Sí, no, bueno, fusilado, mataron de mala manera en el pueblo, sí. Sí, cuando empezó la guerra civil, ¿no? ¿Y tu padre exactamente qué...? Vamos a ver, mi familia es de Toledo, de un pueblecito de Toledo, y a mi abuelo se llamaba como yo, le mataron cuando toman el ejército de Franco, el pueblo, ¿no? Y le matan porque mi padre, que era muy jovencito, se había venido a Madrid a alistarse al ejército republicano, ¿no? Entonces, a él y a otros campesinos, que eran campesinos, no tenían ninguna responsabilidad, les matan porque sus hijos estaban en el ejército republicano, no podían coger a los hijos, matan a los padres. Mi padre hace prisionero en Gandesa durante la guerra, ¿no? Ya en la parte final de la guerra, y bueno, pasa 6 años en la cárcel. Luego mi padre estuvo vinculado a comisiones, era un metalúrgico ahí de Jacobo Schneider, ¿no? De la fábrica de esta carne de Zardoya Otis, y bueno, pues el hombre estuvo trabajando toda la vida ahí de fresador. Y fui a estudiar, pues gracias a que un compañero suyo le dijo, oye, si somos 3 hermanos, ¿no? Si a tu hijo le gusta estudiar, mi hijo está en la Universidad Laboral de Córdoba, le va muy bien, entonces que se presente a ver si le da una beca, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Me presenté, me dieron una beca y me mandaron a Sevilla con pantalón corto, que parecía unas patitas así, como los niños del coro, así con una carita. Así que nada, allí estuve estudiando en Sevilla, una laboral con beca, primero maestría industrial, luego empecé ingeniería técnica, que pasé a la Universidad Laboral de Huesca, que se hacía allí ingeniería técnica, especialidad en química, y luego me vine a la escuela ahí perdí la beca, me empecé a meter en líos aquel año, acabé primero de carrera y me vine a la escuela de embajadores de la Universidad Politécnica, ¿no? Ingeniería técnica industrial. Y bueno, pues ahí es donde empiezo a comprometerme más. Bueno, ¿qué es lo que te impulsa un poco a desde tan joven estar bastante metido en esto, ¿no? ¿El gen sindicalista o no? ¿Gen sindicalista o no? No, a ver, mi padre fue enlace sindical ahí en la fábrica, era de los veteranos, así lo que contaban los compañeros es que los veteranos, bueno, pues todo en condiciones de clandestinidad, iba a la manifestación del metal de Madrid, ¿no? De los años 60, pero en casa se hablaba poco, en casa yo creo que había una manera de intentar protegernos hablando poco de estas cosas. Es más, el tema como lo de mi abuelo y tal me enteré bastante más tarde, es decir, que intentaba un poco protegernos porque había sido muy dura la represión durante la guerra, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que por lo que tú mismo ves, ¿no? Hombre, ya empezaba a haber movimientos en Sevilla había asambleas, reuniones de alumnos y tal, y había una influencia externa de la izquierda dentro de las universidades, ¿no? Entonces, esa influencia se nota y uno empieza a pensar por sí mismo y, bueno, lo que he dicho a veces, ¿no? Cuando te tomas como algo personal la injusticia o la falta de libertades, te empieza a cambiar la vida, ¿no? Y a complicarse la vida. Y bueno, me entré en el PC allí en la escuela, clandestinamente, y nada, pues a milizar, a organizar huelgas, tablillas, panfletos, no sé qué, saltos. Y se produce la primera detención porque detienen a unos compañeros haciendo una pintada por el 1001, el proceso 1001, van a casa una noche, me llevan a la Dirección General de Seguridad, me tienen allí 3 días, me dan, porque lo típico eso que una persona que había hablado, ¿no? Que por eso tiran del hilo, llegan a otras personas, de eso que te lo presentan allí, me dicen, bueno, no pasa nada, Agustín y tal. Y yo debí de tirar de un manual que usaba el PC en aquellos tiempos, que decía, en caso de detención, ¿qué hacer para no delatar a nadie, ¿no? Para no denunciar a nadie? Eso era una de las principales obsesiones que teníamos cualquier persona, ¿no? Es decir, mucho cuidado, que uno no puede comprometer a nadie, ¿no?
Bueno, pues la reacción fue utilizar literalmente lo que decía el manual de «este es un hijo puta que me quiere liar». Y claro, antes debía de sonar a los de la Brigada Político-Social totalmente aquello y me dieron de lo lindo. Me pasaron las salesas y me atendió Manuela Carmena, que fíjate fue cuando la conocí. Después de un fin de semana largo en las salesas el lunes por la mañana, pasaron al Tribunal de Orden Público, nos procesaron y me atendió ella como abogada, ¿no? Y nada, al año siguiente otra vez otro intento de detención, que fue cuando me escapé de casa por el balcón de un tercer piso y siempre tiene unas piernas estupendas. Y bueno, entro en búsqueda de captura y voy allí a Ciudad de los Muchachos, a Orense y tal. ¿Y cómo recuerdas esa etapa? ¿La de la clandestinidad? Sí, o sea, un poco todo ese Sí. entro en A esto ver, y me queda como muy lejana. Quizá porque uno intenta también que se olviden las cosas y porque a veces uno puede tener pesadillas y te despiertas dando un grito, ¿no? Pero una etapa donde te movías como en dos planos, ¿no? Por una parte un entusiasmo, una entrega, un pensar que aquello iba a caerse, la dictadura iba a caerse en 2 días y que nada, había que echar en fin, todo el esfuerzo posible para empujar y derribarla. Y por otro lado, claro, con una serie de preocupaciones y de miedos que tenías que saber gestionar, ¿no? En cualquier momento podían llamar, ya había tenido esa experiencia, a tu casa de madrugada, y no era el lechero precisamente, ¿no? Era la Brigada Político-Social que golpeaba y torturaba. En cualquier momento te iban a seguir, podías, sin darte cuenta, llevarles a donde tienes una reunión, a una casa, un portero podía hablar. Te acostumbrabas a subirte el último al metro y bajarte antes de tiempo, a mirar, a tener casi una mirada retrospectiva por el ojo, ¿no? Por la rendija del ojo. Te acostumbrabas siempre pues, a tener medidas de seguridad. Entonces era una sensación rara, ¿no? Como súper intensa, como si la vida se bebiera grandes tragos en muy poquito tiempo. Pero me queda como muy lejana, pero estoy convencido que me ha dejado huella, como nunca me he sometido a ningún psicoanálisis, a ninguna cosa de esas, más de una vez es probable que a veces te venga alguna pesadilla. Y luego ya cuando entras en el 76, que ya, no sé cuándo se legaliza comisiones, en ese año, ¿no? Un poco después. En el 77. 77. En las elecciones. Entonces tú estás en el sindicato durante muchos años, hasta el 96, Sí, con una responsabilidad... Yo cuando vengo de Galicia, estuve allí refugiado en la Ciudad de los Muchachos, trabajando con una experiencia pedagógica maravillosa, se basaba en un pedagogo ruso llamado Anton Makarenko, que significaba pues eso, un trabajo muy horizontal de los chicos, ellos elegían sus alcaldes, sus responsables, se imponía autodisciplina, era una cosa extraordinaria, como un 15M a lo bestia y hecho por los chicos, ¿no? Y además chicos de familias pues, con dificultades, ¿no? Chicos de una estación social muy humilde. Entonces cuando vuelvo aquí me pongo a trabajar en la construcción, vuelvo a Madrid ya en el otoño del 74 y entonces empiezo a trabajar en diferentes obras, cambiando el número de la Seguridad Social. Yo había trabajado siempre, ¿no? Tuve un año en Villanueva y Geltrú, trabajando en diferentes oficios, ¿no? Hasta de pescador, repartiendo butano, y aquí empecé en la construcción, ¿no? Me hago ferralla y voy a empezar el recreo. Y nada, pues estoy en diferentes obras, una muy gorda que es la Delegación de Hacienda de Reina Victoria, que hacemos varias huelgas provinciales que son de estas generales y ahí no hay ningún problema, pasa desapercibido, pero luego hay un accidente y hacemos una huelga específica y se monta un buen bochinche y ahí es cuando se dan cuenta la policía que estoy en la obra. Entonces un día al acabar el trabajo en el Boulevard de Reina Victoria andaban allí varios policías de la Brigada Social pistola en mano intentando detenerme y logré escaparme. Logré escaparme por el Boulevard de Reina Victoria y creo que no dejé de correr hasta la Plaza Castilla. Me metí por los colegios mayores, por allí, por el San Juan, en fin. Y bueno, luego, y seguí trabajando, trabajé en el 12 de octubre en diferentes obras y bueno, yo sin quererlo, la verdad es que aprendí mucho de aquellos veteranos de la construcción que me dice, bueno, eran como mis padres, sobre todo Macario, Barjas, ¿no? El vallecano, Macario, Arcadio, era gente encantadora, Tranquilino, el cura Paco. Estuve trabajando con ellos, ¿no? en la construcción y bueno, pues iba cogiendo, nos apoyan mucho los jóvenes, apoyan muchísimo a los jóvenes, que decía Macario con mucha gracia, decía, van a decir que nos gustan los chicos jóvenes, porque es verdad, eran todo, claro, ellos están deseando pasar el testigo además era el testigo no solo de hacer cosas y de responsabilidad, sino de jugártela, ¿no? Y bueno, pues eso. Al final vas cogiendo responsabilidades sin quererlo en la construcción y ya en el año 78 formo parte de la Dirección Confederal de Comisiones. Entonces,
soy el secretario de acción sindical y pues, toda la etapa de huelgas, de movilizaciones, de negociaciones con la patronal, con el gobierno, de pactos, no pactos, etcétera. Pues, es un periodo como muy intenso de muchos viajes, de muchas asambleas, de muchas reuniones, de muchos conflictos, algunos durísimos, fíjate, algunos durísimos. Yo una de las huelgas que tengo así más grabada fue la de Crimidesa, una huelga que duró 6 meses. 6 meses, que era de una mina que había en Burgos, ¿no? Que fue un montón de veces allí, con nieve, que te quedabas con el coche roto y tirado en la carretera, ¿no? Que había huelgas generales, que intervenía la Guardia Civil. Entonces, no sé, tengo así en la memoria pues, conflictos en la minería, bajar a los pozos, negociaciones con el Ministerio de Industria hasta las tantas, en la construcción naval, en diferentes sitios, ¿no? Bueno, es una vida como muy intensa, que lo que hice no me arrepiento evidentemente de ello, sino que es lo que había que hacer en aquel momento y creo que lo hice lo mejor que pude, de luego dedicándole no sé, toda la atención y toda la fuerza que era capaz. Y luego pues acabó un poquito así complicado, porque hubo un desacuerdo con la estrategia del sindicato, ¿no? Habíamos hecho varias huelgas generales, el 14 de diciembre fue la más espectacular, pero luego hubo otra en mayo del año 90, y luego en el año 94 hubo una huelga en enero bastante potente contra una reforma laboral de Felipe González. La huelga salió bien, pero ya en comisiones empezamos a hacer diferencias. Había un sector, estaba Antonio Gutiérrez en la Secretaría General, había un sector que ya no veía mucho la huelga, intentaba un poco que no se hiciera, y sobre todo la gestión que se hizo posteriormente fue una gestión muy equivocada. La huelga fue un éxito, pero en vez de continuar con la presión, se dijo, no, ahora la pelea la vamos a dar en los convenios colectivos, y de hecho pues, aquello supuso que la reforma se aplicó totalmente, ¿no? Felipe González, a partir de aquella huelga, descabezó a UGT con la excusa de la PSV, una cosa brutal, y en comisiones obreras también se alimentó una crisis que acabó con la división del sindicato y con la marginación de un sector que no sé si éramos la mitad, pero de luego teníamos mucha influencia, incluido el propio Marcelino Camacho, que le quitaron de la presidencia de comisiones obreras, ¿no? Entonces, bueno... Y esa etapa ya, bueno, os llamaban el sector crítico, sí, ¿no? Sí, de comisiones. Sí. Ya hasta 2008, bueno, luego hubo... parecía que ibas a ser el sucesor de Marcelino, pero al final te echaste atrás. Sí. Tengo un par de renuncias así importantes, podríamos decir, en mi vida. Una respecto al tema de comisiones. Marcelino quería que fuéramos Antonio Gutiérrez o yo. Yo dije que no, que yo no quería que... ¿Por qué no quisiste? Con trabajar me parecía insuficiente. Nunca he tenido una ambición especial, sino bueno, la de servicio, la de hacer cosas, la de ayudar a los compañeros, la de pelear por causas justas, ¿no? Pero nunca tuve una ambición especial. Entonces me parecía bien que fuera Antonio Gutiérrez en aquellos momentos, ¿no? Luego pues, puedes pensar que si te equivocas o no te equivocas, pero me parecía bien en aquellos momentos y no tenía, no sé, la única ambición es, bueno, pues nada, hacer las cosas bien, dignamente y ayudar. Y luego tuve otra propuesta también que dije que no, y esta claramente tenía la razón por la que lo hice, que fue coger la coordinación de Izquierda Unida. Me lo ofreció Julián Guita, Paco Fruto, los compañeros que llevaban un poco el peso cuando lo estaban dejando, y le dije que no quería dejar la escuela, que después del sindicato había encontrado en la escuela un refugio maravilloso, no un balneario desde el punto de vista de la comparación con la dureza del sindicalismo y de la política, porque el trabajo también es muy intenso, pero era algo gozoso, era algo en lo que disfrutaba y no quería dejar la escuela. Entonces, esa fue la razón principal por la que les dije que no lo asumía, y no me arrepiento de ello, me parece que acerté, ¿no? ¿En qué año fue eso? Pues no me acuerdo ahora exactamente. Pero ya cuando estabas en el instituto, eso debe ser, claro. Sí, debe ser como en 2000, a lo mejor 2008, hace 10 años, una cosa así. ¿Ya te desvinculas completamente de...? Sí, mira, exactamente, fue antes de que lo cogiera Cayo Lara. Vale, Cayo Lara lo cogió porque yo dije que lo agradecía mucho, pero la confianza, pero que no lo veía. Y luego, en 2008 ya te desvinculas completamente de comisiones. Bueno, eras militante de base, imagino, a ver, sí, ¿no? Yo estuve formalmente en la ejecutiva de comisiones hasta ese año, pero estaba trabajando. Es más, hay una primera etapa que es una etapa muy fea. Pasaba un poco como está pasando en Cataluña con el tema este de si pueden ir a votar los presos o no pueden ir a votar los presos. Yo trabajaba y ponía las reuniones por la mañana. Y tuve una pelotera diciendo, oye, vale, yo he sido elegido en el Congreso del sindicato, no tengo ninguna responsabilidad, no estoy liberado en absoluto, ni quiero estarlo, pero tengo derecho a ir a las reuniones para dar mi opinión y participar, y logré que se cambiasen por la tarde las reuniones,
para respetar mi horario de trabajo. Entonces, yo desde que empiezo hace 20 años en la educación, he estado de forma ininterrumpida, sin un solo día que haya faltado, porque no he tenido ninguna liberación, ni la he querido, y he tenido, afortunadamente, hasta ahora una salud bastante buena y no he cogido prácticamente ninguna baja, ¿no? Así que... ¿Y ese cambio del sindicato al centro educativo, cómo fue esa transición? ¿Por qué decides hacerlo? Bueno, primero porque siempre me gustó la enseñanza, ¿no? Siempre me gustó. Cuando estaba en la Universidad Laboral de Sevilla, íbamos a un barrio del sur de Sevilla, el Polígono Sur, allí a dar clases de adultos por la tarde, íbamos como estudiantes. Luego tuve esa experiencia bonita, pedagógica, en la ciudad de los muchachos, en Galicia, donde aprendí muchísimo, donde me impliqué mucho, disfruté en el contacto con los chicos. Además aprendí mucha pedagogía de mi compañera, de Pilar, que es pedagoga, y coincidimos allí los dos jovencitos en aquella experiencia y todavía seguimos enamorados. Bueno, entonces, bueno, me parecía bonito. Y es más, no solo me parecía bonito la educación importante, sino que yo ya pensaba dejar el sindicato. Ya le había planteado a Antonio Gutiérrez en el congreso anterior al sexto, en el quinto congreso, que lo dejaba. Creía que llevaba mucho tiempo. Y además, yo creo firmemente que tiene que haber limitación de mandatos y tiene que haber renovación. Entonces, yo ya pensaba irme, no me fui porque me esforzó mucho, no, sigue todavía un poco más, tal. Así que, bueno, al final se produjo la ruptura. Si no se hubiera producido, lo hubiera dejado en cualquier caso. Y el horizonte al que me dirigía era la educación, porque de hecho, vamos, yo me quedé en tercero de carrera, en tercero, vamos, hubiera acabado aquel año si no hay aquel segundo intento de detención y procesamiento, hubiera acabado ingeniería técnica industrial, ¿no? Era el 25 de abril cuando fueron a mi casa, del año 1974, y supongo que en el verano, entre junio y septiembre, hubiera acabado la carrera. No lo retomé nunca más, además me expedientaron en la escuela de ingenieros industriales y no lo retomé nunca más. Pero luego hice historia por la UNED, ya casado y con hijos, y bueno, pues por la noche, y además aprendí mucho, porque en la UNED te entra todo y te organizas las lecturas tú a tu bola. Y entonces, bueno, tenía la carrera de Geografía e Historia y tenía esa idea, de dedicarme a la enseñanza. En mi casa hay otra enseñante, otra docente, entonces me parecía muy bonito ese oficio y bueno, pues dije, ¡pum!, estupendo. Y el aterrizaje, la verdad que fue muy agradable. El primer instituto fue el Torrente Ballester en San Sebastián de los Reyes, y recuerdo que al final de curso me dijeron los compañeros y tal, que te vigilábamos los primeros días, diciendo, a ver este que viene del sindicato, que está igual es un jeta, es un cara dura, a ver cómo se lo monta. Y dice, cuando te veíamos subir con aquella diligencia, saltando y descendiendo los escalones de las escaleras, entrar en clase, ¿cómo te hacías con los chicos? ¿Cómo te querían los chicos? Bueno, allí, por ejemplo, tengo un recuerdo maravilloso, la verdad es que de todos los centros, ¿no? También de despedida, de mucho afecto por parte de los... Claro, lo cogí con unas ganas, con un entusiasmo que cómo te iban a salir mal las cosas. Yo creo que el pesimismo se pega y el entusiasmo también se contagia, ¿no? Así que me resultó muy fácil y probablemente me ayudaron las habilidades sociales de las asambleas, las reuniones, todo el trabajo anterior. Yo creo que esas cosas ayudan a madurar. De pedagogía no sabía nada, en casa me daban clases y refuerzos por las tardes y bueno, pues ponía todo el entusiasmo del que era capaz, ¿no? ¿Y qué crees que a ti te han dado las aulas y qué crees que tú le has dado? No sé, a mí las aulas me han dado una de las etapas más gozosas de mi vida, fíjate. Yo he disfrutado mucho, Bueno, siempre me han gustado mucho los niños, bueno, fíjate, los niños, los adolescentes, ¿no? No sé, me gustan las personas. Es más, me hubiera gustado dar clase en infantil y en primaria, los pequeñitos. Yo cuando veo a un niño en el metro le toco la coronilla, no sé, les hago cucharitas de olivo o de madera a mis amigas cuando se quedan embarazadas, que a veces me lo dicen a mí antes que a sus parejas. Dice, Agustín, voy cortando la rama de olivo que estoy embarazada y tal. Pero siempre me ha gustado mucho ese trabajo, me parece que me ha llenado mucho personalmente, ¿no? He disfrutado mucho, lo he sentido. Y luego yo creo que lo que he podido aportar, pues no sé, es bueno, el oficio, ¿no? Oficio, entrega, cariño, mucho afecto, porque sin afecto no hay proceso educativo. Intentando abrir siempre un poquito horizontes, ¿no? Que no te limites a dar contenidos de forma mecánica, ¿no? Académicos, sin más, sino, no sé, hablar de valores, hablar de derechos humanos, hablar de respeto, hablar de convivencia. Ese tipo de cosas que son un poco lo que nos ayudan a ir superando estadios en el crecimiento moral, ¿no? A todas las personas. Entonces, yo he aprendido tanto como ellos.
Eso que dice Séneca de que se aprende enseñando, pues es que es así. Creo que una persona, dos de las mejores cosas que puede decirnos si hace balance de algo, de alguna etapa de su vida, es pedir perdón y dar las gracias. Y estos días es que me he cansado de pedir perdón por los fallos, errores que haya podido cometer, ¿no? Porque a veces no te ha podido interesar más de lo que hubieras querido por los demás, ¿no? Por los alumnos o por los compañeros, y luego he dado las gracias por muchísimas cosas, ¿no? Por el afecto, por los compromisos, por los buenos ratos, por los malos ratos, por el apoyo mutuo, por todo eso. Y abrazos como nunca, ¿no? Abrazos como nunca. Y lágrimas hasta vaciar el depósito casi. Y la marea verde, cuéntame un poco cómo vives la explosión de la marea verde, porque hubo un tiempo que fue muy potente, o sea que empezó, bueno, imagino que te sientes súper interpelado porque en tu centro, como en todos los centros públicos, están pasando cosas, ¿no? ¿Por qué decides involucrarte hasta, bueno, es que todo lo que has hecho en tu vida ha sido con la intensidad máxima, ¿no? Imagino que esto ha sido una cosa más, ¿no? De eso. Sí, a ver, yo siempre he estado muy comprometido, ¿no? Primero he hecho mi trabajo porque hay que hacer bien el trabajo para luego reclamar, hacer bien el oficio, y me comprometió más allá de las clases, ¿no? Lo cual no significa hacer las clases estupendas. Por ejemplo, este año pasado estoy muy orgulloso de que alumnos míos de segundo de bachillerato, además de ir en un proyecto que hemos organizado con la ciudad de muchachos de Amposta, voluntarios, este verano, de 5, de una expedición que hemos mandado, han sacado unos cuantos 10 en Historia de España en selectividad. Una cosa no está reñida con la otra, pero por ejemplo siempre he trabajado el tema de valores, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Me dieron a mí, junto con otros compañeros, un premio nacional del Ministerio de Educación y Ciencia, el premio Irene, La Paz empieza en casa, por el tema de igualdad, cuando estaba en el Salvador Allende, en Fuenlabrada. Y entonces siempre he estado muy implicado y defendiendo pues, la escuela pública. Cuando llega el 2011, viene con las instrucciones, que luego se generalizan desde la Comunidad de Madrid a todo el Estado, nos damos cuenta de que vienen a tope a por la escuela pública. No solo ya venían recortando, sino que es como un desiderato, ¿no? Es un salto cualitativo muy grande. La lógica de la derecha de este país, que siempre ha sido una derecha muy segregadora en lo educativo y que en la educación intenta invertir lo menos posible, es trasladar a la opinión pública una campaña de desprestigio del profesorado y decir que nos estamos gastando demasiado dinero. Es decir, que estamos como siendo educados por encima de nuestras posibilidades. Claro, en su lógica dicen, si muchos de nuestros jóvenes, que es la generación más preparada que ha tenido en la historia de este país, se tienen que ir al extranjero, ¿para qué vamos a formarlos para que se vayan al extranjero? Si necesitamos una mano de obra para un mercado de trabajo en rotación, precario, de baja calidad y de bajos salarios, ¿para qué necesitan ser grandes titulados, tener una gran formación académica y profesional? Vamos a ahorrar dinero y de hecho, bueno, la previsión es llegar al 3,8% del PIB, cuando queremos compararnos con Finlandia, que se gasta el 7%, cuando la media de la Unión Europea es un 6%, y aquí estamos en el mismo nivel que Rumanía, estamos a la cola en inversión educativa. Claro, lo que les decimos, si les parece que la educación es cara, prueben con la ignorancia y verán qué consecuencias sociales de falta de cohesión de este país y de gastos en otros campos y terrenos. Entonces, bueno, pues ahí es cuando un poco hay una toma de conciencia general, empieza la movilización, pero fue muy intensa, pero no logramos dar la vuelta a las cosas. Y el tratamiento que el Partido Popular ha dado a la educación pública en España es un tratamiento de shock. Nos han aplicado una doctrina del shock, tanto con los recortes brutales de 8.000 millones de euros y decenas de miles de profesores despedidos, como con el tema de la LOMCE, que es una ley que sigue ahí, que se sigue aplicando y que están con el paripé del pacto educativo, donde lo que quieren es que no cambie nada, con apoyo de Ciudadanos, que parece que su objetivo en la política española es que no cambie ninguna cosa, ni la ley Mordaza, ni la LOMCE, ni la reforma laboral, y esperemos que el Partido Socialista, yo le pediría al Partido Socialista que no entre en ese juego de hacer un pacto educativo que mantenga la LOMCE tal y como está, que significa una escasísima y escuálida inversión educativa, una segregación brutal, una falta de democracia y sobre todo que cristaliza una doble red que genera escuelas para ricos y escuelas para pobres. Y eso es lo más antipedagógico y lo más negativo desde el punto de vista social y luego implica también una democracia de muy baja calidad, ¿no?
Y la marea verde, claro, tú me decías que al final no se consiguió, porque es verdad que la marea blanca hubo un hecho que fue dar marcha atrás a la privatización, pero fue los tribunales. Claro, sí, o sea, no fue ni siquiera la movilización. Sí. Claro. ¿Cuánto de estómago fue la marea verde? O sea, ¿cuánto de emoción, cuánto de implicación de una forma muy emocional? Yo lo viví así por lo menos, no sé tú. Bueno, pensamos que estaba todo al alcance de la mano, ¿no? Lo veíamos con tanta fuerza, con tanta capacidad de respuesta. No exento a veces de dificultades, hubo unas discusiones muy duras sobre si se intensificaba más la movilización o si se dosificaba para que durase, ¿no? O huelga indefinida o vamos a ver cómo hacemos para que esto dure. Yo creo que la marea verde no ha parado la LOMCE todavía, la marea verde no ha parado los recortes, pero sí ha evitado que fueran más allá las agresiones a la escuela pública, ha puesto en pie un movimiento de conciencia que es necesario defenderla, ha sido capacidad de elaborar alternativas junto con muchas organizaciones. Ahora mismo hay toda una propuesta para un nuevo pacto educativo y por una ley educativa diferente que sustituya al 11, que tiene una solidez técnica, una solidez pedagógica, una solidez profesional maravillosa, pero que los poderes públicos y los partidos de derecha evidentemente rechazan. Entonces sí que ha habido logros, ¿no? Mantener la resistencia es muy importante. Conseguir pequeños avances también lo es, y sobre todo, bueno, que haya un profesorado que tiene conciencia de que es necesario dar esta batalla, no bajar la guardia, y que además de hacer eso, que es un poco en lo que yo siempre intento moverme y trasladarlo a mis compañeros, uno tiene que movilizarse, salir a la calle, hacer huelgas o manifestarse, pero luego tiene que hacer muy bien su trabajo y tiene que estar siempre en actitud de innovar, en actitud de mejorar. Mientras haya profesores y profesoras que quieran mejorar, hay esperanza. Y la esperanza es siempre una victoria en este terreno o en cualquier otro. Mi centro es un centro de difícil desempeño. Está en Villavallecas, es un centro que parece a su vez muchos centros, ¿no? Por la pluralidad que tiene, ¿no? Es muy diverso. Tienes alumnos que les conceden las becas de Amancio Ortega y tienes alumnos de la Cañada Real Galiana con unas situaciones familiares y con unas mochilas tremendas. Y es tan importante que un alumno saque unas notas excelentes en la selectividad o coja una beca de Amancio Ortega y se vaya a Estados Unidos, como que rescates a un alumno que tiene una mochila por su situación económica, familiar, etcétera, terrible, ¿no? Que cualquiera de esos rescates que haga la escuela de estas personas es un logro, pues bueno, como si salvas a una persona de un campo de concentración, ¿no? Entonces, esos centros lo que exigen es una dedicación muy fuerte, y lo bueno que tiene esa comunidad educativa es un alumnado que es extraordinario, que acaba pagando siempre, como se ha visto a veces antes, más bien pronto que tarde, que hay que darles responsabilidad y que hay que creer en ellos. Eso es uno de los temas fundamentales, ¿no? Yo cuando hablas con las familias, ¿no? En el trabajo de tutoría les digo, no tenéis que decirles a vuestros hijos que les queréis, que eso ya lo saben. Es más importante que le digáis que creéis en ellos, ¿no? Pero me parece que eso es fundamental. Y luego hay una plantilla que es formidable, una plantilla de gente joven, que se incorpora a una dinámica súper maja, que intenta innovar pedagógicamente, que coopera, que colabora entre sí. El AMPA se está organizando también, es decir, los padres son geniales, además tienes que trabajar, los padres y las madres, ¿no? Tienes que trabajar con ellos. Entonces yo lo que diría al profesorado nuevo que va a meterse en este trabajo es que lo disfruten al máximo, ¿no? Que lo vivan con mucha intensidad, que tienen uno de los pocos lujos que puede tener una persona en esta vida, y es ir cantando a trabajar si te gusta, y luego pues eso, que lo hagan desde el afecto, que lo hagan desde el rigor y el trabajo serio, que crean mucho en sus compañeros, que crean en los alumnos y les dan responsabilidad porque crecen como no se pueden imaginar, y que la clave es educar entre todos, ¿no? La comunidad educativa en su conjunto, y hacer buenos ciudadanos de ellos, que es un poco la tarea que nos encomienda la sociedad, ¿no? Educamos entre todos, nosotros en ese perfil del centro educativo tenemos que educar para ciudadanos que estén formados y que sean críticos, ¿no?